A ver, cuando oímos la palabra mito, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues para muchísima gente es sinónimo de, bueno, de mentira, de fantasía, algo que ya hemos superado. Pero, ¿y si justo ahí estuviera una de las grandes pérdidas de nuestro tiempo? ¿Y si el mito fuera, en realidad, una forma de verdad mucho más profunda, como el lenguaje esencial del alma? Vamos a darle una vuelta a esta idea, que tiene mucha amiga. Bueno, pues este es el recorrido que vamos a hacer. Primero vamos a ver qué es de verdad un mito, si es una mentira o algo más. Luego veremos qué pasa cuando lo perdemos. Nos meteremos de lleno en cómo Jesús usaba el lenguaje de las parábolas. Fascinante. Intentaremos leer un relato antiguo como el del Mar Rojo con otros ojos. Entenderemos esa mezcla tan especial que hace el cristianismo entre historia y símbolo. Y al final cerraremos con una invitación a recuperar algo que es fundamental para el ser humano. Venga, vamos a empezar por el principio. Vamos a meternos de lleno con esa idea tan extendida de que un mito es, sin más, algo que no es real. Y aquí lo vemos claro, es como un choque de trenes. Por un lado está la visión que casi todos tenemos hoy en día. El mito es un cuento, una fantasía, una forma de escapar de la realidad. Pero por otro lado tenemos una visión muchísimo más antigua, más rica, que nos dice, ojo, el mito es un relato fundacional, de esos que nos orientan en la vida. Es una verdad que no se puede meter en una fórmula matemática, sino que se expresa con símbolos, con escenas. No es un esto significa esto y punto. No, es algo que abre un montón de significados. Y aquí viene la pregunta del millón. Claro, al quedarnos con esa primera idea, con que el mito es una simple mentira, ¿qué hemos perdido por el camino? ¿De verdad nos hemos hecho más sabios, más libres, más profundos? ¿O a lo mejor ha pasado justo lo contrario? Que es que esta frase es demoledora, la verdad. Lo que nos dice es que, ojo, al tirar por la borda el relato simbólico, no es que ganemos una verdad más pura, que va. Lo que ganamos, si se puede llamar ganar, es un alma empobrecida, un espacio interior que se nos queda pequeño, encogido, perdemos esa capacidad de habitar historias que nos transforman y nos quedamos con explicaciones de usar y tirar, con fórmulas cerradas que en el fondo no alimentan nada. Vale, ¿y si ese espacio interior se queda vacío? ¿Qué pasa? ¿Se queda así vacío y ya está? Pues no. La pregunta es, ¿qué ocupa el lugar de esos grandes relatos cuando los dejamos de lado? Fijaos qué potente esta idea. Colonización imaginaria. Es que es así. La naturaleza, como se suele decir, le tiene pánico al vacío, y al alma le pasa lo mismo. Si no la alimentamos con relatos grandes, con historias que tengan vida, no es que se quede ahí, libre y tranquila, no. Es invadida, es colonizada. ¿Por qué? Pues por otras historias que casi siempre son mucho más pobres, y a veces hasta tóxicas. Y aquí están. Estos son los colonizadores. Son las mitologías que nos tragamos sin darnos ni cuenta. Esos relatos que nos susurran al oído que el progreso tecnológico lo va a solucionar todo. Que no necesitamos a nadie, que nuestro valor depende de lo productivos que seamos. ¿A qué nos suena? Es que es la gran ironía, ¿no? Nos reímos de una historia como la del Mar Rojo y la llamamos mito, pero luego creemos a pies juntillas en el último método de autoayuda o en lo que nos diga el algoritmo. Al final nos llenamos de eslóganes, de ideologías, de entretenimiento compulsivo. Y sí, estamos muy informados, pero por dentro estamos vacíos, deshabitados. Bueno, y todo esto nos lleva directos al corazón de la tradición bíblica. Porque si el relato, el mito en este sentido profundo, es tan importante, ¿qué hizo con él la figura central del cristianismo? Es que este es el punto clave de verdad. Jesús podría habernos dado un manual, una lista de doctrinas, un tratado de metafísica. Podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. Hizo algo totalmente distinto. Contó historias, habló en parábolas, un sembrador, un padre con 2 hijos, una mujer que busca una moneda. ¿Por qué? Pues porque la verdad del reino no es un concepto que se pueda controlar con la cabeza. Es más bien una semilla. Y las semillas hay que plantarlas. Y la estrategia es brillante. La parábola no es una orden, no es un eslogan que se impone. Lo que hace es como esquivar a nuestro intelecto controlador, a esa parte nuestra que lo quiere analizar todo o etiquetarlo todo. Se salta esa barrera y entra por otro sitio, por la imaginación, por el corazón. Y ahí se queda, germinando, poco a poco, revelando su sentido a lo largo de la vida. No te da una respuesta cerrada, no, te mete dentro de una escena para que la vivas. Vale, todo esto suena muy bien, pero vamos a ponerlo en práctica. Vamos a coger una de las historias más conocidas de la Biblia y a ver cómo podemos leerla no solo como algo que pasó hace milenios, sino como un mapa para nuestra propia vida, hoy. Por ejemplo, cuando en la historia se habla de Egipto, no pensemos solo en el país. No. Egipto es nuestra propia estructura de esclavitud. Es esa parte de nosotros que a veces prefiere la seguridad de lo conocido, aunque sea una cárcel, a la incertidumbre de la libertad.
Es ese pequeño faraón que todos tenemos dentro, ¿verdad? Que nos dice, no te muevas, no te arriesgues, que nos somete a poderes que nos acaban usando. Y luego está el mar. El mar tampoco es solo agua, claro. Es el momento de la crisis total. Es ese umbral, ese caos en el que parece que todo se va a hundir y desde el que ya no se puede volver atrás. Es la noche oscura que todos tenemos que cruzar alguna vez para nacer algo nuevo. Es ese paso imprescindible para dejar de ser quien éramos. Y de repente, ¿qué pasa? Que la historia deja de ser algo lejano de un libro y se convierte en un espejo de nuestros propios procesos, de nuestras propias liberaciones. Pero el cristianismo aquí da un giro único. No propone un mito que está en contra de la historia o al margen de ella, no. Propone un punto exacto, un momento en el que el mito y la historia se encuentran. Y se encuentran de una forma radical. Esta es una idea que a gente como Tolkien o C.S. Lewis les fascinaba, y es que es fundamental para entender esto. La idea del mito verdadero no significa que el Evangelio sea una fantasía más, significa justo lo contrario. Significa que todos esos grandes anhelos que aparecen en los mitos de todas las culturas, el Dios que muere y resucita, el sacrificio que da vida nueva, de repente dejan de ser una leyenda fuera del tiempo y ¡pum!, ocurren de verdad, en un momento concreto de la historia. Y este esquema lo explica de maravilla. Por un lado tienes toda la potencia del mito, esa capacidad que tiene para tocarnos a todos en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Y por otro lado tienes la densidad de la historia, un acontecimiento concreto, real, con gente de carne y hueso. Pues bien, lo que afirma el cristianismo es que en la figura de Cristo estas dos cosas no es que luchen entre sí, sino que se unen. Que la razón última, el logos, no destruye el cuento, sino que se mete dentro de él. El mito se hace carne, se hace hecho. Y esto, claro, tiene una consecuencia importantísima. La unidad de la que habla el cristianismo no es una fusión, no es como echar una gota de agua en el océano y que desaparezca. No, es una comunión. Piensa en un cuerpo, tiene muchos miembros y cada uno es diferente y necesario. La diferencia no se borra, al contrario, se valora, se articula. Y es que es de cajón, solo si somos distintos puede haber una relación de verdad, puede haber diálogo, puede haber amor. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la invitación? Pues en el fondo, es a recuperar una forma de mirar, una forma de escuchar, una forma de leer. Es una invitación a reclamar esa que llaman la lengua nativa del alma. La clave de todo está en cambiar la pregunta. Cuando nos ponemos delante de un relato bíblico, la mente moderna se obsesiona. ¿Pero esto pasó tal cual? ¿Fue exactamente así? La mirada simbólica no es que borre esta pregunta, pero añade otra que es mucho, mucho más importante para la vida. Vale, ¿y esta escena? ¿Qué me dice a mí hoy? ¿Qué me dice sobre mi esclavitud, sobre mi llamada, sobre mis miedos, sobre mi conversión? Y cuando haces eso, la Biblia deja de ser un libro de historia y se convierte en un mapa, en un compañero de camino. Porque al final se trata justo de eso, de reabrir ese oído interior, el que es capaz de escuchar más allá de la letra pequeña, de la literalidad. Es un camino para recordar que no vivimos solo de datos y de ideas, vivimos de imágenes, de relatos que nos dan forma, que nos enseñan a navegar el dolor, la esperanza y el misterio. Y bueno, recuperar esta lengua nativa del alma no tiene por qué ser un camino solitario. De hecho, se trata de volver a contar juntos las historias que nos dan sentido. Así que si esta forma de entender la fe, de entender la vida, te resuena, que sepas que la conversación puede seguir.